hasta que se le acabó la buena estrella. Entonces lo sacaron del equipo titular. Esperó, pidió volver, volvió, pero no había caso. La mala racha seguía, la gente lo silbaba. En la defensa se le escapaban hasta las tortugas. En el ataque no embocaba una. Al fin del verano de 1918, en el estadio de Nacional, Abdón Porte se mató. Se pegó un balazo a medianoche en el centro de la cancha del Parque Central donde había sido querido. Estaban todas las luces apagadas. Nadie escuchó el disparo. Lo encontraron al amanecer. En una mano tenía el revólver y en la otra una carta. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando con esta ola de frío, llamada invierno, que nos tiene un poco achicados a todos? Pero bueno, dicen que va a pasar, en algún momento va a pasar, no hay que perder la esperanza. Estamos escuchando la voz inconfundible, obviamente, yo sé que todo el mundo la conoce ya, de Eduardo Galeano, leyendo un breve texto de esos que hace él, de esos ventanas, como los llama él, del libro El fútbol a sol y sombra. El texto se llama Muerto en la cancha y tiene que ver obviamente con el suicidio de este jugador de fútbol de Nacional, Abdón Porte, que se mató en 1918, pero hoy se hacen 62 años de algo que se llamó el Maracanazo. Tiene que ver con el triunfo 16 de julio de 1950, ustedes ya lo conocen hasta el hartazgo, es una épica que hemos escuchado todos los nacidos en Uruguay, que es el triunfo de, David frente a Goliat, del triunfo de el Uruguay, de los uruguayitos frente al gigante Brasil en su casa del Maracanazo, y tiene que ver con lo que vamos a encarar esta semana, lo que les proponemos aquí desde La Máquina de Pensar, hablar desde el arte, cuando el arte se hace más rápido, más alto y más fuerte, en alusión a la consigna, el eslogan, a la frase que guía los Juegos Olímpicos, por lo menos desde que en el siglo XIX se volvieron a festejar, a celebrar, con el Barón de Coubertin. Por lo que estuve viendo, es una frase que, si bien la dijo él, se la dijo un cura o no sé, pero bueno, tiene que ver con esas tres características: más alto, más fuerte, más rápido. Y para hablar esta semana de estos vínculos entre el arte y el deporte, el atletismo, el fútbol, vamos a arrancar esta semana, le estamos pidiendo para abrir la semana a la crítica literaria Alicia Torres. ¿Cómo andás, Alicia? Pablo, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo andás? Y bien, escuchándote que sin saber que ibas a iniciar así tu programa, yo justo pensaba hoy, cuando escuché en la radio que hoy se cumplían los 62 años de Maracaná, digo, pero Pablo habrá elegido justo este día para empezar esta semana deportiva. No, pero viste que a veces se dan esas coincidencias y hay que aprovecharlas ahí al vuelo. Claro. En realidad, el Maracanazo, yo lo pensaba hoy, ¿no? La historia de Maracaná nos agobió durante muchísimas décadas, pero como el fútbol uruguayo ha resurgido, hay una nueva épica, hay unos nuevos héroes, como que se aplacó bastante. Y está bárbaro recordarlo, y está bárbaro vincularlo, pero no tiene aquel peso tan grande que tuvo durante muchas décadas, ¿no? Claro. Bueno, Alicia Torres, aparte de ser una crítica literaria muy aguda, escribió el prólogo, el estudio preliminar a la novela Hasta la cinta de llegada. Es el primer premio del concurso Banda Oriental Lolita Rubial, que se entrega este sábado 21 de julio ahí en Minas. Debe ser el premio, uno de los premios más importantes del Uruguay, y obviamente es el único que se entrega en el interior, en la ciudad de Minas. Este sábado 21 de julio a las 16 horas se van a entregar los premios, y obviamente Miguel Mota va a recibir el suyo por Hasta la cinta de llegada. Vos, Alicia, hiciste un estudio de la obra de Miguel Mota, ¿no? De cómo está esta novela, que trata sobre un deporte inventado por el propio Mota. Pero aparte también hablas y haces un raconto de las relaciones del deporte con la literatura uruguaya.
Sí, es un poco ambicioso Sí. todo lo que tú dijiste, porque lo mío es muchísimo menos que todo eso. Pero siguiendo tu cronología, diría primero que se entrega el premio en la ciudad de Minas porque aunque es el premio de narrativa Narradores de la Banda Oriental, lo convoca la Fundación Lolita Rubial, que es de allá, y la Intendencia Departamental de La Valleja. Entonces, bueno, allí se va a entregar el premio a Miguel Mota por esta novela. Un premio que además, antes de hacer el prólogo, yo integré el jurado que premió esta novela, que también integraban Oscar Brando y Alfredo Alzugarat. Un jurado además, un premio además que fue interesante porque hubo varias obras que realmente valían la pena, que a veces en los concursos no encontrás tantas cosas interesantes. Sí, pero bueno, ganó sí Miguel Mota con esta novela inusual, si se quiere, porque construye, digamos, una fábula ambientada en el mundo del deporte, lo mismo que tú decías, esos sextos juegos Leonardo da Vinci, que si bien Mota los inventa, tiene mucha cosa que uno reconoce, ¿verdad?, de lo que son los Juegos Olímpicos, de lo que es el deporte en general, sobre todo desde ese anclaje que él hace siempre con el mundo del deporte en Grecia, que es una de las cosas más interesantes de un libro que además se organiza, digamos, en 10 jornadas que corresponden a los días de concentración de los competidores de los Juegos en una villa olímpica y al desarrollo de los Juegos. Pero está muy lindo que en cada uno de estos, llamémosle capítulos, hay un epígrafe que directamente toma el mundo griego, porque son epígrafes que, en general, de las odas olímpicas de Píndaro, pero digo, todos unos pequeños textos que nos llevan al origen de este deporte, ¿verdad? Y a la importancia que evidentemente le da Mota, a quien yo no conozco personalmente, simplemente he leído su obra, a la importancia que le da él a todo lo que a todo lo que ha significado en la historia de la cultura occidental el deporte a partir de los griegos. Yo creo que esta novela es muy interesante además porque, bueno, como te decía, esa fábula deportiva, por decirle así, que se celebra en un lugar un tanto incierto, pero que vos vas encontrando algunas referencias que lo van situando en terreno familiar para el lector uruguayo. Yo no quiero dar muchas pistas porque es una novela que hay que leer sin saber demasiado con qué te vas a encontrar, ¿no? Pero hay todo una cosa interesante que es que vos te vas a ir enterando de todo lo que van padeciendo y disfrutando estos jugadores, estos atletas, estos competidores que están como encerrados en la Villa Olímpica, en la concentración. Sí, son competidores de élite, ¿no? Son atletas de élite, ¿no? Por supuesto, son atletas de élite y hay un narrador protagonista que es el capitán de ese grupo anfitrión, que se llama Jerónimo Alcántara, que es el que los ha seleccionado después de, bueno, una ardua tarea, porque se ha presentado muchísima gente, porque claro, cada uno tiene su especialidad. Hay corredores, hay los que hacen salto, los que tienen fuerza, y hay otros artesanos que tienen que construir una máquina, que tendrán que luego montar ellos y llevar a través de infinita cantidad de obstáculos hasta la meta. Pero además es una competencia internacional con equipos de otros países que han enviado a los mejores atletas que tienen, y ahí aparece uno de los puntos que creo que no hago daño a la lectura si digo esto. Aparece la certeza o la posibilidad o la sospecha o como se quiera de que alguno de los atletas van a estar preparados genéticamente. El dopaje, sí, el dopaje, el doping, aparece el doping y se entrecruza con otra cosa que no es griega, digamos, no viene de la tradición griega, que es por un lado las apuestas. Las apuestas y la omnipresencia de los medios de comunicación, como si fuera un inmenso videojuego. Ustedes, la gente que ha jugado en videojuegos saben que podés correr por una meta y al costadito hay un plano que te dice dónde vas. Bueno, exacto. Aquí los espectadores saben dónde van los atletas, pero ellos no saben. Pero los atletas corren como a ciegas, ¿verdad? Hay una cuestión como de voyerismo, de mirar, por eso de reality show también. Sí, claro. Creo que el autor
a esta efervescencia, digamos, a este fanatismo del público que sigue por la pantalla los juegos también y que está un paso adelante, como tú bien decís, de los jugadores. Él habla que todo eso es un poco el viejo miedo que tiene el ser humano, ¿verdad? Que el viejo miedo que necesita que existan héroes, como en la antigüedad estaban, yo que sé, Heracles, Jasón, Filipides, etcétera, que son como unos príncipes salvadores. Ahí podría relacionarse un poco con lo que tú decías al principio, cómo vemos nosotros a los atletas, a estos futbolistas que vos decías, nuestros de hoy, como una suerte de ídolos, como una suerte de príncipes salvadores, como alguien que nos va a aliviar ese miedo que tienen los seres humanos. Y eso parece como que, según la novela, repito, se puede estar a favor o no, de acuerdo o no con todo esto, pero es un poco como esa necesidad compensatoria del público de ver en ellos lo que uno no es. Claro, de ver a los héroes en un momento heroico y excepcional, solamente en ese momento de su vida. No quieren verlo durante todo el resto de la jornada, sino verlo en el momento en que ellos superan sus propias fuerzas, ¿no? Hacen un esfuerzo sobrehumano y bueno, logran, digamos, algo heroico, algo épico. Exacto. Ahora, también tiene una importancia fundamental en la novela, como tú bien decías, el tema de los medios de comunicación, ¿no? O sea, esa pantalla que permanentemente está prometiendo huesos rotos, y que busca activar las analogías entre esos juegos que se están jugando y las películas, porque eso se desarrolla en nuestra época, las películas de las competencias violentas. Vos te acordarás, yo me acuerdo siempre, me quedó grabada aquella escena de Rollerball, donde James Caan da aquella vuelta olímpica en una pista donde antes habían deshecho a cuanto competidor se le había pasado por delante. Sí, aparte de todo prendido fuego, con motos así, claro, y él mismo destruido, prácticamente rengueando, sin poder hay una moverse. Cosa de circo romano, ¿no? Acá pasás por los griegos, pero también llegás a eso otro que era el circo romano, de tirar a los gladiadores y de tirar, ¿verdad?, todos esos para ver sangre, toda esa está cosa. Muy bien esto que acabas de decir, Alicia, para mí, ahora que lo estoy viendo, que porque se habla mucho de los griegos, se habla mucho de la multimedia y de los medios de comunicación, pero quizás esta novela está mucho más cerca, estoy pensando, de el pan y el circo romano, en el sentido de que en un momento muy rápido, muy al principio de la novela, se nos dice que este deporte, que consiste en una carrera muy accidentada, como vos decís, es un deporte que se juega internacionalmente y en el cual nunca nadie llegó a la meta. Claro. Todavía nadie había llegado a la meta. O sea, es tan cruel y salvaje que se está esperando, y para llegar a la meta hay que tener un 10% de la máquina que está jugando, ¿no? Porque además muere gente en la carrera y quedan algunos muy malheridos, y siempre ha sucedido eso aparentemente. Pero a mí lo que me interesa también es marcar cómo Miguel Motta trata el tema del deporte, además de por todo lo que dijimos, como una metáfora de la vida, ¿no? Como una forma de representar el mundo y a los seres humanos y a sus deseos y a sus obsesiones y a sus vicios y a lo mejor y a lo peor del ser humano, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a la persona que no le interesa el deporte, que las hay, no por eso la novela va a dejar de interesarle. No es una novela en que el deporte sea nada más que el deporte. Claro. El deporte acá es, se puede leer como una competencia deportiva, y si así se hace, se va a encontrar el lector con algo muy entretenido, porque hay toda una historia con enigma, que tiene algo de policial, que tiene algo... Hay un traidor en el equipo. Exacto, que apela el autor al poder de la imaginación, ¿verdad? Es toda una aventura lo que sucede, pero también está esa otra lectura que va bastante más allá que eso, ¿no? Y me parece interesante marcar que Miguel Motta, que es el autor, si bien nació en Salto y vive en Montevideo hace algunos años, además de escritor y de periodista, jugó el básquetbol. O sea, él es un deportista, o lo fue, no sé si eso tiene fecha de vencimiento, pero jugó en Salto y después jugó en el Club Welcome de Montevideo. Sí, tiene que ver con el tono, porque cuando hablamos de alguien que inventó un deporte, unas competencias que son internacionales, pero es todo inventado, todo ficticio,
puede parecer que esta novela puede ser un poco fantástica, Alicia, y creo que no, el planteo es realista. Acá hay una cuestión muy realista de cómo se compiten los atletas de alto nivel, y en realidad me parece el juego o la apuesta literaria es la de construir una ficción con un pedazo de la realidad, o sea, agarrar pedazos de la realidad y rearmarlos en una ficción. Sabemos que este deporte no existió, pero lo vivimos como si fuera una realidad. Totalmente, lo ves como si fuera real, sí, totalmente. Lo hemos visto en muchas cosas, está armado como un puzzle, y es absolutamente realista. Puede ser que en la novela exista hacia el final algo no tan realista, que son algunos juegos metaliterarios, como un pasaje de otro personaje de la novela anterior de Mota por una página, que lo reconoce solamente el que leyó la novela anterior de Mota, o como alguna mención a algún lugar y algún personaje de Juan Carlos Onetti, que también hacia el final abre, digamos, alguna perspectiva o interactúa, digamos, hay algo intertextual para quien también conoce a Onetti. O sea, es interesante que no se agota en la competencia la novela, la narración. Y además, dentro de la misma, yo creo que una de las cosas más importantes de esta novela es justamente el tema de el héroe. ¿Qué es el héroe, verdad? ¿Qué son los héroes? ¿Qué son los ídolos? Una cosa que además está tan de moda desde hace tiempo, ¿verdad? Tan fomentada justamente por los medios, pero en nuestra vida real. Y acá creo que justamente por eso yo hablaba del deporte como metáfora de la vida. Hay una cuestión que me parece que trabaja muy bien Miguel Mota, que es justamente esa historia que pone sobre todo arriba de la mesa el tema de los héroes. Vos decís en un momento que se basa en una frase de Borges que dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Claro, es verdad. Yo, de alguna manera, me parece a mí, no lo dice el autor, pero me parece que lo que le pasa al capitán de este equipo, a Alcántara, tiene mucho que ver con esa frase de Borges del cuento biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que es eso, ¿viste? Un momento en tu vida que vos te enfrentás con vos mismo y sabés para siempre quién sos. Y creo que le pasa a Alcántara esto en un momento de la novela. Y es un momento, digamos, incluso la propia formulación de Borges estaba pensando, es un momento deportivo o atlético, ¿no? Porque es el momento supremo, o sea, es un pensamiento muy novelístico que hay atrás, ¿no? Muy, ¿no? De que como que en una sola, muy dramático, en un solo momento descubrimos para siempre quién somos. Y yo lo uniría con otra cosa de Borges, que lo trabajó mucho Borges, es el tema del traidor y del héroe. Claro, yo también lo menciono en el prólogo, justamente. Que para algunos puede ser un héroe y para otros un traidor, y depende prácticamente de uno mismo, ¿no? Claro, exactamente, sí. Porque de alguna manera también lo que sucede con Alcántara es que él tiene un secreto, no voy a decir nada para no dar datos, pero él tiene un secreto desde que comienza la novela, y él dice en algún momento que él tiene que contar la verdad. Por eso yo hablaba de que también hay todo un misterio y un enigma que el lector tiene que ir desentrañando, ¿no? Y también dice que él tiene que justificarse por lo que va a hacer, porque está solo y no puede cambiar el rumbo de los hechos que se están dando. Entonces, esto de alguna manera hace que el lector esté siempre pensando, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Claro, ¿y qué va a pasar? Pero ¿qué es lo que está pasando y qué va a pasar? Exactamente. Y otra cosa que me parece interesante, antes de que me digas buenas noches, Alicia, chao. No, pero porque siempre hay mucho, ¿viste? Yo me pongo a hablar y vos sabés que... está bárbaro, dale. Pero que me parece que hay una cosa interesante, que la primera novela de Mota, que es de 1993, la publicó Banda Oriental, también él construía el personaje de un jovencito futbolista que venía del interior del país a Montevideo para jugar en un equipo grande. Y que también es entonces toda una novela de aprendizaje de un muchachito que también tiene aspiraciones de crack, aunque eso sucede acá en Montevideo y en el Uruguay y en plena dictadura. Y ya ahí Mota hablaba de lo que es un héroe y de lo que es un ídolo, y diferenciaba lo que es un héroe de lo que es un ídolo.
Digo esto porque a Mota se ve que el tema del deporte le interesa mucho, pero no solamente el deporte por el deporte, el deporte para pintar la vida de las personas. Claro, vos llegás a decir también en el prólogo que de alguna forma él quiere plantear el deporte como un arte sublime, como si allí y no en otras disciplinas se hubieran forjado los valores de la cultura occidental. Hay como una reivindicación del deporte como arte, ¿no? Claro. Como mero, digamos, cultivo físico. De todas formas, y solo para terminar, porque ya nos fuimos al día. Pero no, un amigo mío que también la leyó y que no le interesa tanto el deporte, me dijo que para él la novela valía por el tratamiento del lenguaje, ¿no? Claro, y por bueno, la ficción también. que creaba, ¿no? Por supuesto, no llegamos a eso, pero por supuesto es una novela que está bien escrita, bueno, no se puede decir mucho, creo que ya está en todos lados y la novela, bueno, va a ser conocida. Y te digo más, si hubiera una buena campaña de marketing atrás, con esto de que ahora empiezan las Olimpiadas, en Londres, esta novela tendría que estar en la mesa de todos los programas de deportes sin duda, que sobran en este país. Sí, cierto, no lo había pensado. Porque entre otras cosas, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió, yo la había leído, pero ahora la leí de nuevo, que habla del dopaje genético, el doping genético, y yo pensé que era ficción, y me vengo a enterar que no, que existe el inyectarse genes para preparar y potenciar a los atletas, ¿no? Claro, viste que toda ficción queda pálida al lado de la realidad. Sin duda. Bueno, nada, Alicia, simplemente decirte que Hasta la cinta de llegada es una novela, y un detalle que vos planteás muy al pasar, y yo creo que lo puse mal ahí en la gacetilla, de que las relaciones entre la literatura uruguaya y el deporte, y vos decís que no son muy intensas. En realidad lo que yo digo es que el fútbol, porque ahí estaba hablando del fútbol, casi no está presente en el inventario de lo que se considera distintivo de la literatura nacional. Vos hablás de la literatura nacional y ponés, bueno, en el género fantástico, en el género realista, yo qué sé, las novelas de género femenino, pero vos no hablás de novelas de fútbol. Claro. Sin embargo, hay muchas más de las que uno piensa. Correcto. Claro. O sea, hay muchas más de lo que uno piensa, pero no están rotuladas, digamos, bajo ese género. Ahí está, no hay como un rótulo, hay cuentos, hay novelas, hay crónicas, poemas, bueno, por supuesto que hay, el mundo gráfico también ha hecho desde Peloduro que hacía unas preciosas dibujos para las crónicas de fútbol, ¿no? Pero hay muchísimas, yo anoto algunas en este prólogo, pero hay muchísimas más. No, correcto, eso es lo que yo quería preguntarte, porque en realidad hay más relaciones de las que uno cree a priori, parecen dos mundos totalmente separados, pero digamos tienen mucho que ver uno con otro. Y esta novela que no tiene nada que ver con el fútbol, sino que es ese deporte que es bastante más que el deporte también, ¿no? Básicamente es un deporte, pero tiene mucha base en el atletismo, ¿no? El tema de correr, no sé qué, e incluye a las artesanías y a los carpinteros. Por supuesto. Pero bueno, no vamos a avanzar nada más. No. Alicia Torres, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un abrazo para ustedes, hasta pronto. Un beso. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Arte y deporte aquí en La Máquina de Pensar. Y me dice el flaco que ya está en el teléfono Joselo Olascuaga. ¿Cómo andás, Joselo? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Bien? Bien. Joselo González Olascuaga es un hombre que ha escrito muchísimo, ha ganado muchos premios, entre otros, simplemente mencionar los títulos de sus libros: El Código Gardel, La mirada de Federico, Rompiendo la historia, Gardel antes de Gardel, Las luces del estadio, La historia prohibida del fútbol uruguayo, Casal versus Damiani. Bueno, y después aparte tiene una serie de colaboró para una serie de autobiografías, ¿no? Me imagino yo como coautor de nada menos que de Guille. De verdad. Y tiene que ver, Joselo, en parte porque hoy 16 de julio, bueno, eso salió así, se cumplen 62 años, y este hombre, bueno, ha estado con Guilla, que ha tenido esos percances ahora, y escribiste la autobiografía de Guille. Sí, colaboré con Guilla, con José Ricardo de León, José Sacía. Con el Pepe Sacía también, sí. Nada, te llamábamos, Joselo, porque esta semana queremos buscar los vínculos entre arte, entre literatura y deporte, atletismo, se ven los Juegos Olímpicos, y obviamente surge acá en Uruguay con mucha fuerza el tema del fútbol, ¿no? Y para empezar esta semana
nos parecía que vos podías ser un buen back para largar la pelota, un buen zaguero. Está bueno. ¿Cómo es tu relación con el deporte? ¿Cómo fue, digamos? Obviamente debe haber nacido antes de la escritura, ¿no? ¿O fue después? Sí, naturalmente. De todas formas, empecé a escribir, la primera novela es sobre fútbol, que es La Luz del Estadio. Y la penúltima, digamos, novela o crónica novelada, que es de Schiaffino Forlán, que es del año, es del 2010, ¿no? Después del Mundial, también, y son de un género que se ha practicado un poco aquí. Después ahora saqué El Exilio de Artigas, que es otra novela que salió ahora recién. Pero el año pasado, casualmente, estuve en diciembre en una jornada sobre fútbol y literatura en la Universidad San Sebastián del Biobío, en Chile. Y contamos, y nos dio que para lo que importa el fútbol uruguayo históricamente, hubo muy poca literatura. Quizás fuimos lo que menos tuvimos, hasta hace un par de décadas que empezamos a producir en mayor cantidad, y después del Mundial más, ¿no? Después del último Mundial. Si me permitís, José, ahora estuve hablando con la crítica literaria Alicia Torres sobre esta novela, una novela sobre un deporte que se inventa, ¿no? Un deporte ficticio, se llama Hasta la cinta de llegada, de Miguel Mota. Y ella dice y le pregunté específicamente por esto, porque yo tenía la misma idea que estás planteando vos ahora, ¿no? De que literatura y deporte han sido muy separados en Uruguay, al revés de en otros lugares donde, parece que se le diera más bolilla. En concreto, esto que me contás de ir a Chile para que la universidad se haga un encuentro, ¿no? Literatura y fútbol, ya habla de otro encare, me parece a mí. Y ella lo que me decía es lo siguiente, te lo repito porque sirve para esta conversación, que los vínculos son muy subterráneos, pero que ha habido producción de un lado y del otro, ¿no? O sea, de poemas, de pensamiento, de filosofía, de cuentos, pero como casi un goteo, digamos. Leí una novela de Miguel Mota sobre el fútbol, muy buena, hace muchos años. Sí, la primera. Aproximadamente 20. Y lo contabilicé en la... Lo que ocurre es que ha habido más ensayo que ficción, y reportaje, pero salvo estos últimos años no llegamos ni por asomo a lo que fue la producción argentina de ficción sobre fútbol. En mi opinión también, personalmente considero que los grandes maestros Fontana Rosa o Aldo Soriano aportaron cosas de enorme calidad, pero en cuanto a cantidad, ellos tienen un sello específico para el fútbol, que es Ediciones al Arco, que editan un libro, por lo menos lo hicieron durante muchísimos años, de ficción futbolística por mes. Sí, impresionante. Y cosas excelentes, Entonces, como yo no sé por qué se dio eso, tampoco sé por qué en determinado momento empezamos a publicar nosotros también. Habría que estudiarlo, alguien que realmente se dedica a eso, ¿no? En general pareciera, pero estamos en la impresión, obviamente no hay nada, que hay una separación y hay como una cuestión más de superioridad de la literatura, digamos, de la escritura sobre el deporte. De hecho, esos dos grandes escritores que vos mencionás, que es Osvaldo Soriano y obviamente el gran Rosarino que estamos hablando ahora, que ahora son gente que en su momento no fue tan bien pautada, digamos, como escritor, ¿no? Sí, hay un tema de marca, como que está marcada con inferioridad, como en algún momento también la policía, o quizás siga estando. Hay una marca que en cierta forma la discrimina, sí, la considera inferior. Y en tu caso, cuando vos planteas ficción de fútbol, porque yo me acuerdo que una de las críticas, que una vez, una crítica muy, no sé si erudita o qué, decía que la ficción en el fútbol es como la ficción en la novela histórica, como que está trabada, trancada, delimitada,
por, digamos, la realidad. En el caso de la novela histórica, porque no puede ir en contra de la historia, o sea, la imaginación se frena. Y en el caso del fútbol o de otros deportes, porque están las reglas de juego y no se pueden, como que todo ocurre dentro de esas reglas de juego, ¿no? Yo ahora, en estos ejemplos de argentinos, estaba pensando, ellos las pasaron olímpicamente, ¿no? En ficción. ¿Pero te parece que eso es una objeción o no le das bolilla? No, porque además son distintos géneros literarios los que abordan desde la ficción el fútbol. Por ejemplo, Fontana Rosa lo hace desde el humor, pero también lo hacen desde el policial. Yo lo hice desde el policial en Las Luces, lo hago desde otro ángulo en Esquiafino Forlán, pero Fontana Rosa, por ejemplo, tiene una novela que se llama El Área 18. Sí, sí. Que es la parodia de un bestseller, pretende ser un Quijote. Y, o sea, hay una ambición muy importante allí. Claro. Y tanto Fontana Rosa como Soriano, como otros escritores que no están marcados negativamente en la Argentina, escribieron libros enteros sobre fútbol. Novela y conjunto de cuentos. En Uruguay, yo recuerdo la antología de Saquizo Galeano, donde destacaba que no había habido hasta entonces prácticamente nada. Me acuerdo el polirritmo y no demasiado más, lo de Quiroga y bueno, pero no de manera sistemática. Claro. Y en la Argentina sí se hizo de manera sistemática, y entiendo yo que se hizo muy bien, y que eso se debe quizás a que ellos no tienen o no tuvieron, quizás nosotros ahora estemos con otra cabeza ahora, pero ellos nunca tuvieron, me parece, una cabeza discriminatoria, porque por ejemplo en el teatro también ellos escribieron El Centro fue Murió el Amanecer, Agustín Cusani, y fue un éxito muy importante, pero además fue muy respetado. Aquí también tardamos en respetar cosas que se hicieran sobre fútbol. Y parece increíble porque en el caso del fútbol y otros deportes, pero digamos como que aquí el fútbol es el omnipresente, y eso es algo que trabaja un poco Mota también en esta novela, es la idea de la épica. La idea de la épica, yo sí tengo que explicarle a un gurí por qué hay que leer la Ilíada, es la misma explicación de por qué tenemos que hablar o por qué hablamos naturalmente del Mundial del 2010, y empezamos a hablar de cómo picó la pelota Forlán, Abreu, o el partido contra Ghana. Digo, se cuentan una y otra vez, y cada vez que aparece en imágenes, lo volvemos a contar, digo, ¿no? Sí, hay un cuento de Fontana Rosa que lo vamos a reestrenar ahora lo hicimos en Amacho, lo adapté yo una parte sobre cojines, que se llama así. El 8 de Amoacir es el título original, y se va a hacer en la Farmacia Solís, se va a reestrenar, se va a hacer una temporada. En ese cuento justamente se plantea ese tema, ¿no? Digo, no te voy a contar el cuento, pero un poquito yo creo que la memoria es cultura, y en el fútbol también. Y eso, yo creo que en el fútbol uruguayo está muy muy presente, pero no en el formato literario. Claro. Creo que tenemos una cultura futbolística muy rica, es una de las 4 o 5 mayores culturas futbolísticas del ámbito ecuménico, pero no la hemos volcado en letras. Joselo, si me esperás, después de la pausa seguimos conversando sobre la literatura, sobre tu literatura y sobre este deporte que se llama fútbol. Vamos arriba. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Joselo Olascuaga, Joselo González Olascuaga. Joselo, yo mirando un poco lo que escribiste, lo que publicaste últimamente, tenemos un ensayo en el 2006, Casal versus Damiani, ¿no? Después te voy a preguntar si eso hay una profecía. En el 2008, 1983, que es una novela que también toca un poco el tema del deporte, de los problemas en el fútbol internos, hasta la corrupción. En el 2009, Vayan pelando las chauchas, reportajes, y en el 2010, de Esquiafino Forlán, que es una crónica novelada. ¿Te puedo preguntar esta última, de qué trata exactamente? Es tan difícil hablar de uno mismo, sí. ¿No? Está bravo. Quizás es
parto de la metáfora del gol en el barro, que es aquella pelota que le quedó a Schiaffino en la línea en Suiza, contra el partido contra Hungría. Y parto de una imagen de un plástico, de una pieza de plástico, que es Ernesto Vila, que recuerdo fui a ver una muestra de él en el Museo Torres García y me encontré con ese cuadro, y a partir de ahí entendí que podía ser tomado como una línea divisoria entre un país y otro, entre un Uruguay y otro, de aquel gol en el barro, ¿no? Y que no se dio, y que a partir del 54 como que empezó a ocurrir toda una serie de transformaciones. Entonces, con el tiempo lo fui trabajando mucho y finalmente lo fui novelando. Entonces, como tenía también mucho archivo, un archivo bastante importante, porque entrevisté prácticamente a 100 de aquellos futbolistas seleccionados en Uruguay desde entonces, entre ellos al padre de Diego y bueno, y al maestro Tavares también. Entonces le encontré una forma que le denominé crónica novelada, de escribirlo y de a su vez hacer algún pequeño homenaje a alguna gente que quiero mucho, que me hubiese gustado que estuviese viendo eso, porque tuvo mucho que ver. Pero bueno, eso quizás lo revele el propio libro, ¿no? Y podría ser una especie, entonces, por lo que te estoy escuchando, como de ucronía, o sea, de que algo que como hubiera sido la historia, una historia paralela, alternativa, porque aquellos que, digamos que, obviamente si yo hablo con mi hijo, eso no le suena a chino, porque ellos están, lo comentaba al principio del programa, los gurises de ahora tienen su épica, que son la del 2010, bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que está viendo Uruguay, pero los que vivimos antes de esta épica, vivimos de alguna forma aplastados por otra épica, la del 16 de julio, precisamente del Maracaná, que aplastó como una losa durante 50 años, aparentemente. Sí, es una novela un poco minimalista en ese sentido, y muy subjetiva, aparte de... Es un personaje que es un periodista y que busca una verdad, como en una policial, digamos. Tiene un poquito ese intento de seguir una línea un poco chandleriana. Incluso hay algún indicio al respecto, donde, claro, tomo la épica actual de esta selección. También aprovecho, ya te pasé el aviso de la Farmacia Solís, de Amayos, el lunes próximo aparece un reportaje que hice, una entrevista a Oscar Washington Tavares, va a salir con El País en un suplemento sobre las Olimpiadas, justamente, el lunes 23. Y esta épica que él afirma en ese reportaje, que lo importante es que genere valores, eduque en valores, forme en valores, a partir de no solo de la práctica, sino también de la interpretación. Entonces, bueno, nosotros hacemos una interpretación y el lector hace otra, ¿no? Es como una cadena de interpretaciones. Y creo que a partir de esta épica, hacer una interpretación de nuestra generación, que vivimos aplastados, como tú decís, por el 16 de julio, puede ayudar a su vez a entender lo que ocurre, que es revelar el alma de los hechos, ¿no? Que es un poquito el objetivo último de la novela. Que es lo que decía Onetti, que los hechos no son la forma de falsearlos, es simplemente decir solo la verdad sin mencionar lo que es el alma de los hechos, el sentido de los hechos. Cuando me decís que Washington Tavares te planteó de que esta nueva épica puede generar valores, yo inmediatamente, por contraste, pienso, quiere decir que la anterior épica, la del 50, no generó valores. Él... No sé si leíste un libro de Tato López sobre que se llama Conversaciones con Oscar Washington Tavares. Sí, no lo leí. También es, me parece insoslayable. Allí él relata que
que el Mundial, justamente de Suiza, donde se perdió ese partido, la crónica que hace el gráfico de ese Mundial es muy generadora de valores. Es de una formidable... hace un formidable destaque de la importancia de la dignidad que mostraron los uruguayos, y es algo completamente a contrapelo de lo que después nos han contado y de las interpretaciones que luego hicieron. Todas las interpretaciones son válidas, naturalmente, pero creo que en este caso estuvieron alejadas de los autores concretos de la épica. ¿Y cuál sería tu interpretación? ¿Cuál sería la interpretación, digamos? Yo creo que está más cercana al autor empírico, en este caso desde Schiaffino a Forlán. Ellos tuvieron una cultura futbolística que los apoyó para poder ser realmente mejores futbolísticamente y a partir y culturalmente. Eso está muy explicado por el propio Tavares, pero creo que es un poquito la idea que tiene el libro, ¿no? Seguir el hilo de la cultura futbolística uruguaya que permite que eso se dé, porque la gente lo ve como una gran, por ejemplo, en estas jornadas de literatura y fútbol que decía en Chile, es realmente admirable para todos los otros países hermanos, cómo con 3 millones de personas conseguimos esto, pero no solamente lo consiguió la selección, que haya tantos futbolistas jugando en un primer nivel del mundo, ¿no? Fíjate que nuestras selecciones, digamos que los que juegan en el medio serían la tercera o cuarta selección nuestra, ya, y eso no se da en otros países. Entonces no saben por qué, y yo creo que hay algunas explicaciones, o se pueden encontrar se pueden hacer algunas lecturas acerca de ese por qué. Sí. Y las lecturas son muy largas de hacer, pero usted me dejas pensando en este sentido. Uno, primero, que el deporte tiene, y eso se ve no solamente en Uruguay, una épica, y tiene también hay como un campo de juego de valores, ¿no? Donde puede haber valores y disvalores como que están en competencia, y ahí surgen. Y lo otro, que es cuando en esta épica, en esta excepcionalidad, donde los héroes hacen un esfuerzo sobrehumano para vencer, ¿no?, determinadas cosas. Por ejemplo, en el Maracaná, obviamente era David contra Goliat. Ahí aparentemente surgen características de la comunidad, digamos, ¿no? O sea, la forma en que gana David frente a Goliat no es lo mismo en el David uruguayo que en el David alemán, por decirte algo, o italiano. Lo cual nos lleva a un tema mucho más escabroso, ¿no? De si hay características nacionales, ¿no?, de comunitarias. ¿Vos qué pensás? Es muy complejo. En principio en un minuto. Bueno, en un minuto. No, dale. En principio yo te diría que David en Maracaná fue Brasil. Uruguay siempre había tenido una cultura futbolística mayor y siempre le había ganado, incluso ese mismo año. Lo que ocurrió fue toda una construcción mediática que no correspondía a la realidad. Y ese aporte nacional yo creo que viene por el lado de Italia, que viene por el lado del calcio. Yo hago algún estudio de jugadores, de quienes más influyeron en aquellos años, y a su vez de cómo se fue transmitiendo un saber entre ellos, ¿no? Creo que por ahí está hay una cierta explicación. Por ahí hay una cierta explicación. Y lo otro es que el fútbol replatense en general lo fue, ¿no? Y también podemos estudiar por qué Italia y por qué Alemania. En concreto, la verdad es concreta, no hay que ir a cada caso y analizarlo. En la historia prohibida del fútbol uruguayo que se hace más eso, pero bueno, ese libro creo que está como que está agotado.
pero como que ahí desarrollé más el tema, más en extensión, quiero decir, con más páginas. Y un poco para terminar, porque ya se nos pasa el tiempo, en el 2006 escribiste este libro, Casal versus Damiani, ahora empiezan las Olimpiadas, comienza otra etapa, digamos, otro momento del fútbol uruguayo, entre otras, obviamente el atletismo uruguayo también, pero bueno, todo el mundo estamos embalados con el tema del fútbol uruguayo en las Olimpiadas después de 80 y pico de años. Y aparece de nuevo también otra noticia sobre Casal, sobre el tema de que se va al Poder Judicial a ver si tiene que pagar o no pagar en su problema frente a la DGI. Estas cosas, ¿te parece que estas noticias son accesorias, son secundarias o tienen que ver también con este proceso? Sé que Casal versus Domingo lo releí el año pasado, lo leí por primera vez porque a veces lo releo lo que escribo, pero después que lo publico no vuelvo a leerlo hasta tiempo después a veces, y la encontré una novela en la que no le cambiaría nada, cosa que es en realidad no es una novela, es un ensayo, pero tampoco es un ensayo, es una especie de panfleto medio bizarro, muy bizarro. Me gustó la bizarría que tiene. Me sentí muy cómodo, ¿viste? Yo cada vez que publico hago muchos cambios. Todos los libros que he reeditado he aprovechado a cambiar, y tengo muchos libros que si los vuelvo a editar los voy a volver a cambiar, ¿no? Incluso lo hago más allá de la posible edición. Tengo versiones pronto nuevas en la computadora de algunos libros. Cuando reedité Las luces del estadio yo tenía como 12 y claro, porque tardó exactamente 16 años. Entonces con no me ocurrió. Me ocurrió que quizá, bueno, hasta me dio a pensar que esa bizarría podría ser una característica a volver a trabajar y a retomar. Sí, el periodismo y todo lo que es un insumo informativo importa. También tiene su riesgo, ¿no? Creo que en algunos libros fui excesivamente periodístico antes. Creo que en este no, que vuelvo a tomar, es como cuando empiezo esa línea desde una subjetividad, de hacer un trabajo de las técnicas al punto de vista, además, y era el minimalismo. Hay a veces desde lo más subjetivo, desde lo más minimalista, sobre todo lo más subjetivo, uno puede arribar, me parece a mí, a una verdad superior o sorprendente, digamos, ¿no? Sí, sí, es verdad, es así, exactamente así. Aunque la historia a mí me atrae mucho cuando los que cuentan pequeñas historias consiguen contar la historia. Claro. Y lo he intentado, sobre todo en otras novelas, ¿no? En la vida de Federico, en El Código Gardel, he sido más ambicioso en ese aspecto. Pero también ocurre que a veces gente como, yo que sé, como Oster, por ejemplo, como estaba leyendo a Alejandro Zambra anoche, leí, repito, una novela que se llama La vida privada de los árboles, y encontré como desde una cosa tan chiquitita el tipo te cuenta y la historia. Es decir, a veces no va tanto en la ambición o en el marco, en el plano, el plano que uno dibuje para luego ir escribiendo allí, en el tamaño de ese plano, sino en algo que no se sabe lo que es. En algo que no se sabe lo que es, muy bien. No estamos de acuerdo que esa es la premisa de todo arte y de toda literatura, ¿no? O sea, es largarse a esa incertidumbre, y cuando no ocurre esa incertidumbre, bueno, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Aparecen los bestsellers o las cosas muy cuadraditas. Joselo González Olascuaga, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, un poco empezar a pelotear esta semana dedicada al arte y al deporte, al fútbol, a la literatura, en fin, a todo esto que nos convoca y vaya en estos próximos días, ¿no? En La Máquina de Pensar nos convoca siempre estamos hablando de literatura, pero el tema del deporte, bueno, estamos ahora. Gracias por estar acá, che. Bueno, gracias a vos.